Señora Ministro de Fe, ¿hay prueba ofrecida en esta causa? Hoy día se aceptó como esta prueba la ofrecida para la causa del 373 de cada proyecto penal. Son registros de audio. Muy bien. La parte que ofreció la prueba puede desahogarla en este momento. Señoría excelentísima, procedo a solicitar la incorporación de la prueba de audio Sí, que se ha ofrecido. muy bien. ¿Lo acompañó? Sí, lo acompaño. Muy bien. Lo escuchamos entonces. El Rogatorio. Bien. ¿Cómo se pide? Bueno, su señorita, es una cadena de custodia con la nube número 636-6859, ¿ya? Rotulado bajo el RUC 18-100-33-154-5 por el delito de asociación ilícita terrorista, infracción a la ley sobre seguridad del Estado, levantada con fecha 18 de agosto del año 2022 a las 12:30 horas, en el Laboratorio de Criminalística Regional, sección sonido audiovisual, con una descripción de la especie de la evidencia de un disco DVD marca Master G, con 3 archivos de video MP4, con entrevistas de Héctor Yaitul Carrillanca, descargadas del canal Chile Today News. Esta evidencia fue levantada por Gonzalo Paredes, RUT 13-308-275-1, con un cargo de perito audiovisual. En las observaciones señala que se realiza una descarga de 3 archivos de video MP4. Señoría excelentísima, por un tema de orden y también para en relación con las alegaciones, quisiera que se partiera por la... Pero si se está reproduciendo todas las pruebas ofrecidas por usted, abogado, y después usted con el audio lo relaciona con la causal que invocó. ¿No? Sí, señoría excelentísima. Muy bien, no hay problema. Hay más pruebas de que son Las que fueron aceptadas. No, fueron nosotros precisamos los minutos en que la prueba ofrecida y aceptada. Señoría excelentísima, se aceptó la prueba Señora de relatora. la causal primera, Sí. eran 6 audios. Sí. Y que son aproximadamente 18 minutos, fracción. Ok. ¿Eso estamos bien, abogado? Sí, señoría. Ok, gracias. Sigamos. Del canal de YouTube Chile Today News, con la firma del perito. Más abajo también aparece la descripción de la especie, que es un disco DVD marca Master G, con 3 archivos de video MP4, con entrevista a Héctor Yaitul Carrillanca. Esta cadena de custodia, su señoría, está firmada con fecha 16 de agosto del año 2022 por el perito señalado y recibida en esa fecha también por mí a las 17:30 horas. Y posteriormente, con esta evidencia fue analizada la que se puso en la audiencia, y después posteriormente yo entregué a la Fiscalía, su señoría, con fecha 22 de agosto del año 2022. Magistrado, solicito tener presente el reconocimiento Usted tiene presente el reconocimiento en los términos y expuestos. por incorporar la evidencia. Por incorporada también. Ya ha sido incorporada. ¿Algo más? Sí, magistrado, no tengo más preguntas. Solo hacer presente que después, al término de la declaración, este testigo queda retenido a disposición del tribunal porque... Sí, porque va a vuelve continuar. respecto de los Sí. otros hechos. Gracias. ¿Sí? Ministerio del Interior, ¿tiene preguntas? Gracias, su señoría. Sí, muy breve, solo una pregunta. Muy buenos días, don Emanuel. Lo quiero llevar, conforme a su extensa declaración, cuando se refiere al tercer video. Si bien usted lo dividió en estos 3 extractos y que pudimos escuchar, en relación a el análisis que usted realiza en su calidad de oficial investigador, ¿nos podría señalar qué es, nuevamente en términos generales, lo que transmite
el imputado? Gracias. Su señoría, a ver, en base a, como concluyendo, a través de los dichos señalados por el imputado Héctor Yaitul en su entrevista al periodista Boris van der Sperg, y la reproducción que esta ha tenido, efectivamente, o en este caso, perdón, el imputado hace una apología a la violencia, ¿ya? Cuando él señala desde el llamado a las comunidades a resistir contra el poder, a enfrentarse contra el poder. Este poder es señalado a través de un enemigo histórico, el que él se indica que son las forestales, el sistema latifundista o los grandes consorcios. Respecto al aparataje del Estado señala que son las policías y los militares a través del proceso de militarización. Cuando él señala que la prioridad es canalizar la violencia hacia el sabotaje, hacia un sabotaje bien dirigido, hacia insumos, hacia maquinaria, el enaltecimiento y elogio que hace a los huaychafes de la CAM, que participan de atentados incendiarios en lo que él llama operaciones militares, y que, por ejemplo, en la manera que ellos tienen como reivindicar a la figura de Pablo Marchán es a través de sabotajes que estuvieron dirigidos, que incluso señala ocurrieron durante el mes de julio del año 2022. Estos hechos efectivamente ocurrieron, su señoría. Y es más, así como relaté, su señoría no solamente da cuenta de que el imputado daba a conocer estos hechos, sino que también, de cierta manera, participó en a lo menos 3 de ellos conforme a la evidencia que fue relatada. Muchas gracias, don Emanuel. No tengo más preguntas, señoría. Bien. ¿La defensa tiene preguntas? Sí, magistrada. Pero son No derechos... entiendo. Entiendo que los querellantes no tienen preguntas relativas a estos hechos, ¿sí? Bien. Por las defensas. Gracias, magistrada. Voy a comenzar entonces. Muy buenos días, don Emanuel. Mi nombre es Josefa Inardi, abogada defensora. Voy a hacerle un par de preguntas. Buenos días. Gracias. En primer lugar, don Emanuel, si nos puede relatar en qué fuerza se encuentra usted trabajando actualmente en la Policía de Investigaciones. Perdón, no le entendí, me dijo en qué fuerza. ¿En qué fuerza se encuentra trabajando actualmente la Policía de Investigación? ¿O en qué unidad? Perfecto. Me encuentro trabajando en la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales. Ya, y al momento de la investigación sobre estos hechos. Al momento de la investigación, su señoría, yo me encontraba trabajando en la BIPE, la Brigada Investigadora Policiales Especiales y Antisecuestro de la Policía de Investigación, y en un grupo especial que se llamaba Fuerza de Tarea Macrozona Sur, que es un grupo de investigación que la PDI, por lo general, a lo largo del país, crea para efectos de investigación un poquito más complejas. ¿Cuánto tiempo usted se desempeñó en esta Fuerza de Tarea Macrozona Sur? Aproximadamente 2 años. En ese periodo de 2 años, en esta Fuerza de Tarea especializada, ¿recibió algún tipo de capacitación en pertinencia cultural por parte de su institución? Bueno, tengo un curso que es Derechos de la Mujer Indígena y sobre la mujer indígena y protección al adolescente y niños, que está impartido por la Contraloría General de la República. ¿Algún otro? No, solo eso. ¿Algún tipo de capacitación en específico respecto del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas? Bueno, el referido curso trata principalmente respecto al convenio 169 de la OIT. Don Emanuel, ¿usted conoce el significado de la palabra mapuche? ¿Mapuche? No. ¿Conoce el significado de la palabra feyentún? Feyentún, ¿puede explicarlo tampoco? ¿Kimun? Tampoco. ¿Raquiduam? Tampoco. Cuando vimos la exposición o los extractos de los videos
que son parte de esta investigación respecto de estos hechos en específico. Se habla de recuperación a través de control territorial. ¿Usted sabe o podría explicar en qué consiste el control territorial? Bueno, me remito a lo señalado por el diputado Héctor Yaitul, que señala que control territorial es cuando, en este caso, se accede a un predio, ya sea forestal u otro, en el cual se establece la presencia de personas, las cuales hacen uso de este control. En este caso, como ha quedado en evidencia a través de los antecedentes recolectados en la investigación, parte de ellos con el uso de armamento de fuego. Vamos ahora comenzando por, usted participó en la redacción o elaboración del informe policial número 40 de fecha 28 de octubre del 2022, ¿verdad? Sí, En ese informe policial se refieren varias instrucciones particulares por parte del Ministerio Público, ¿cierto? Sí. Vamos a ir por orden para efectos de ser más clara. Dentro de las primeras diligencias requeridas se establecía el hecho de poder corroborar esta entrevista a través de los periodistas Boris van der Sperg y Richard Curinao Payaleo, ¿verdad? sí, Estas personas ambas son periodistas, ¿cierto? correcto. Estas entrevistas, en particular la de Chile Today y Huerquen Noticias, se hicieron a través de eso, de una entrevista periodística, ¿cierto? Fue una entrevista realizada por el periodista Boris van der Sperg en colaboración con Huerquen Noticias. ¿Usted conoce lo que es la libertad de prensa? Objeción, señoría. No contesta. Aparece irrelevante en relación a la... Él dio cuenta de las diligencias de investigación, no sobre contenidos de orden teórico. ¿Lo objeta en consecuencia por? Manifiestamente impertinente. Bien, traslado por impertinente. Insistimos en nuestra pregunta, magistrado, creemos que es absolutamente impertinente, se está efectuando una investigación de una entrevista periodística y estoy consultándole al testigo si conoce lo que es la libertad de prensa, más aún si es un profesional de la investigación. Por unanimidad, el tribunal acoge la objeción por considerarla absolutamente impertinente la pregunta en los términos expuestos, más bien una opinión de un experto y no en relación con las diligencias investigativas y los términos expresos a los que se ha dedicado a relatar en esta audiencia el testigo. Y además el testigo declara sobre hechos y no sobre conclusiones u opiniones. Señoría. Usted refirió que luego de la entrevista se habría efectuado un depósito a la cuenta corriente del hijo de mi representado, ¿verdad? Señalé Eso eso, dijo, señoría. adelantaron, sí. Sí, ¿Cuál es la- magistrado, si me permite ejercer los derechos de defensa, poder contrainterrogar para llegar a un punto en Sí, específico. pero preguntas reiterativas no se pueden hacer. ¿Me Haga está la objetando pregunta. el tribunal o me está objetando el No, Ministerio el tribunal Público? no le está objetando, el tribunal está haciendo uso de las facultades de dirección contempladas en el artículo 292 del Código Procesal Penal. Usted está en el contraexamen, puede hacer las preguntas de manera Eso estoy haciendo. clara y precisa y no contextualizar con cuestiones que ya han sido ingresadas al juicio. como Estoy llegando a un información. punto, magistrado, por eso estoy haciendo la pregunta para llegar al punto que Hago quiero una sacar. hago una pregunta. Análisis de estos videos de la entrevista, video número 2 y video número 3 en particular. ¿Le pareció como investigador no relevante los extractos que mostró la defensa en este juicio? ¿O relevantes? ¿Qué le pareció a usted? ¿No relevantes o relevantes? Su señoría, toda la evidencia en este caso expuesta fue analizada. Yo creo que todos los antecedentes se consideran relevantes para efectos de análisis. ¿No refirió como relevante en sus conclusiones en este informe algún extracto que incorporó la defensa? Objeción, señoría. La pregunta sí en esos términos resulta engañosa porque el testigo no puede al hacer el informe saber lo que va a exhibir la defensa en el juicio. ¿El Ministerio Público o la defensa? Bien, traslado por engañosa.
Pero tuvo a vista toda la, vamos a insistir en la pregunta porque el investigador tuvo a vista toda la entrevista y así lo consignó en su informe. Yo le estoy preguntando si lo que acaba de ver acá, que no se presentó por el Ministerio Público, le pareció o no relevante para efectos de sus conclusiones en el informe. El tribunal por unanimidad acoge la objeción por considerarla engañosa la pregunta en los términos expuestos. El testigo no tiene cómo saber cuál es la parte de la prueba que el Ministerio Público incorporará o la defensa pedirá que se incorpore en la audiencia de juicio. En los términos indicados. Estas 21 imágenes, solo 5 de ellas refieren una fecha posterior a la fecha de la entrevista de Chile Today, ¿verdad? A ver, ¿me puede repetir la pregunta? Porque no. Se exhibieron 21 imágenes de atentados de la coordinadora Arauco Mayeco. Cada una con una fecha que usted igual indicó al momento de que se le exhibió la evidencia. De estas 21 imágenes, solo 5 son de fecha posterior a los dichos que efectuó mi representado en las entrevistas, ¿verdad? No recuerdo, su señoría, la cantidad de imágenes que dan cuenta de hechos posteriores a los dichos del imputado Dr. Yaitul. Sin embargo, ¿Cuántos minutos le dimos, señora relatora? Más tarde, no comen muchos segundos. Ya, muy bien. Cada persona. Señor, usted declaró más de una vez en estos antecedentes, ¿cierto? En la Policía de Investigaciones declaré más de una vez. Ya. En una de esas declaraciones, en particular, en la de 14 de enero de 2022, usted señaló que reconoce a mi representado porque usted era funcionario de Carabineros, ¿cierto? Objeción, su señoría. Claramente es una pregunta que va conducida hacia la identificación del testigo. Y lo que se está protegiendo es la identidad del mismo. Traslado. Magistrada, no se pretende identificar al testigo en ningún momento, menos como parte de este contraexamen, sino solamente eventualmente evidenciar algún tipo de contradicción entre las declaraciones que él ha dado acá y también la Policía de Investigaciones. Hago presente que tampoco está atarjado esto en la declaración. Está resolviendo el tribunal. El tribunal por unanimidad acoge la objeción, considerando los argumentos planteados por el Ministerio Público, considerando que la pregunta tiende a identificar al testigo, teniendo en especial consideración que él mismo ha señalado por qué razones conoce al señor Yaitul y por qué razones lo habría reconocido el día que señaló en febrero del año 2021. Señor, voy a continuar. Usted indicó ahora, ¿cierto?, que lo reconoce por los medios de comunicación, ¿cierto? Sí. ¿Existe algún otro motivo por qué usted reconozca a mi representado? ¿Usted se refiere a después de estos sucesos o antes de los sucesos? ¿Antes o después? Antes, la única contacto, o sea, perdón, la única, yo lo reconozco por los medios de comunicación, porque él es un personaje que aparece mucho en televisión. Ya lo había dicho. Sí. ¿No lo reconoce usted por haber sido algún tipo de funcionario público? Objeción, su señoría, en el mismo sentido
con anterioridad ya señaló por qué lo reconoce. El tribunal acoge de plano la objeción, va en el mismo sentido anterior de por qué lo conoce y si era en calidad de carabinero o ahora funcionario. ¿Hace cuánto tiempo se desempeña en esa unidad? Las celdas de cada antena, tanto en los hechos del Fundo San Sebastián como en los hechos del Fundo Renaco Pastales. Esta cobertura no es únicamente de esos fondos, ¿verdad? No le entendí la pregunta, disculpe, señorita. No le entendí la pregunta. La cobertura de la celda, de las antenas referidas, no cubren únicamente los fondos que usted ha hecho referencia, ¿verdad? La cobertura se proyecta desde el punto donde está la antena, que por ejemplo, pongamos como ejemplo la antena que está ubicada en calle Pinto, sin número, Cementerio Cholchón. Desde ese punto se proyecta la señal telefónica hacia, en este caso eran 100 grados, se proyecta hacia allá. Y todo ese espacio cubre la señal telefónica. Ya, Y dentro de ese espacio está el Fundo Renaco Pastales. Dentro de ese espacio. O sea, hay más espacio físico. Pero eso conclusivo lo puede hacer ya en el alegato respectivo. Usted ¿Qué es la Fuerza de Tarea Puerta Sur? Sí, he estado ahí físicamente. La Fuerza de Tarea Puerta del Sur, que se llama institucionalmente, es una agrupación investigativa creada por el mando institucional, en la cual se integran funcionarios de distintas unidades policiales. El grueso de la dotación son funcionarios de la Brigada de Investigación Policiales Especiales de Temuco, la BIPE, ¿ya? Tiene asiento físico en el cuartel que está en Temuco, que es una agrupación conformada por oficiales investigadores del área de inteligencia, de robos, de focos criminales y de delitos especiales. Trabaja en la causa mapuche, en lo particular en la zona, macrozona sur. Se organizan y se estructuran institucionalmente con el fin de dar respuesta a causas específicas, ¿ya? Entonces, por lo general, se crean fuerzas de tarea a nivel nacional para abocarse a la investigación de focos criminales o de delitos específicos. Entiendo yo que la Fuerza de Tarea Puertos del Sur fue una forma de crear una unidad, en definitiva un equipo de trabajo en Temuco, para trabajar específicamente lo que es la causa mapuche. Ya, don Cristian. Pasando a otro tema. ¿qué experiencia tiene desde la BIPE de Temuco? Básicamente somos integrantes de la BIPE Temuco, pero se nos encomendó trabajar la investigación que relaté en un principio, de las 16 causas, por los 16 hechos vinculados a la CAM. ¿Usted tiene conocimiento cuándo se creó esta fuerza de tarea? Cuando llegó la orden de investigar, 25 de agosto. ¿De qué año? Del 2021. Recogiendo Informes dentro de la carpeta de investigación. Hay un par que usted firma que son de la Fuerza de Tarea Puerta del Sur, ¿cierto? Sí. ¿Me puede indicar cuál es la relación de esa Fuerza de Tarea con la Fuerza de Tarea Macro Zona Sur, a la que usted indicó que pertenece? Sí, lo que pasa es que hace un tiempo atrás se creó en primera instancia esta Fuerza de Tarea Macro Zona, Puerta del Sur, y posteriormente la Fuerza de Tarea Macro Zona Sur, que fue como una especie de evolución de una a otra. Tema netamente administrativo. Esa es la prueba. Bien, ¿alguna objeción, Ministerio Público, la parte creyente? No, señor presidente. No, excelentísimo tribunal. Señor presidente. Bien. ¿Puede iniciar su alegato, abogado? Presidente, con la venia de este excelentísimo tribunal comparece Luis Arteaga Sepúlveda, defensor penal privado del acusado Héctor Yaitul Carrillanca, con domicilio y forma de notificación ya registrado en la presente causa.
Señoría excelentísima, primero quisiera consultar por cuánto tiempo se me va a permitir. 45 minutos máximo. 45 minutos. Señoría excelentísima, solicitaría se me pudiera otorgar una hora debido a la complejidad. Ese es el plazo, inclusive mucho más de lo habitual, abogado. Así que, dependiendo de las causales, sí que puede iniciar su alegato, abogado. Vamos viendo, sí. Gracias. Y acuérdense que es un recurso de derecho. Sí, señoría excelentísima. Muy bien. En primer término, se ha invocado la causal como causal principal, la del artículo 373, letra A del Código Penal, por cuanto durante el procedimiento y el pronunciamiento de la sentencia se han infringido importantes garantías fundamentales. En este caso, la garantía del debido proceso, establecida en el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución Política de la República, tanto en su alcance de un derecho a un procedimiento previo legalmente tramitado y también en el aspecto del derecho a defensa, así como el derecho de igualdad ante la ley establecido en el artículo 12, número 19, perdón, número 2 de la Constitución Política de la República, ambos derechos también en la Convención Americana de Derechos Humanos, en los artículos 8 y 24 respectivamente. Estas infracciones se fundamentan principalmente en la utilización de un testigo protegido para la condena de mi representado en relación fundamentalmente con el hecho 3. Se admitieron 5 testigos protegidos, de los cuales en el juicio declararon 2, el testigo protegido 24 y el testigo protegido 18. El 18 solamente se utilizó para efectos de oír el derecho, de permitir a la víctima ejercer su derecho a ser oído, no tuvo otra influencia, pero el testigo 24 es el que tiene trascendencia a los efectos de este recurso. Este testigo protegido supuestamente sitúa a mi representado en un lugar cercano al predio San Sebastián, en donde se produce uno de los delitos del hecho 3 de usurpación violenta. Lo cierto es que no existe otra prueba que pueda posicionar en el lugar de los hechos a mi representado. La sentencia señala que existiría otra abundante prueba que daría cuenta de ello. Sin embargo, ello no es así. Se refieren a posicionamientos telefónicos y conexiones a una antena que no dan una ubicación precisa, no es una triangulación, corresponde a una celda que tiene una amplitud bastante amplia, como señala el testigo, puede cubrir 8, 13 o 25 kilómetros. De manera que fue determinante esta prueba. Ahora, a más de ser determinante, no se ejercieron no se permitió a la defensa el adecuado ejercicio de los contrapesos, resguardos para poder contrarrestar esta limitación que implica para el derecho de defensa el uso de un testigo con identidad reservada. Así quedó en evidencia, mediante el audio que se incorporó, que no se le permitió a la defensa en definitiva contrastar al testigo con otras versiones de los hechos, con sus dichos o con otras versiones de los hechos presentados en juicio, infringiendo el artículo 330 del Código Procesal Penal en cuanto a que establece este derecho a que durante el contrainterrogatorio las partes puedan confrontar al perito testigo con sus propios dichos o otras versiones de los hechos presentados en juicio. Se quería hacer valer una declaración previa donde el testigo señalaba otro motivo distinto a aquel que había señalado en el juicio acerca de su conocimiento acerca del señor Yaitul, puesto que existía una declaración previa donde señalaba que lo conocía porque él había sido funcionario de Carabineros, lo que entraba en abierta contradicción con lo que estaba declarando en juicio acerca de que lo conocía a través de los medios de comunicación. No obstante, como se pudo apreciar, no se permitió, el tribunal estimó que era una forma de tratar de obtener la identidad, cuando claramente ese no era el motivo, sino que tenía que ver con los dichos que estaba diciendo el testigo. Por otra parte, bueno, la infracción obviamente al admitirse el testigo protegido viene por la infracción al artículo 259 y segundo del Código Procesal Penal, que establece la individualización que se debe hacer al testigo, salvo que esté en los casos de los artículos 307 y 308 del Código Procesal Penal, los cuales no se daban, ya que el fiscal señaló algunos argumentos genéricos de resguardo, pero no señaló una situación concreta como aquellos casos graves y calificados a los cuales se refiere el artículo 308 del Código Procesal Penal como malos tratos y amenazas. No existía nada de eso.
En ese sentido, podemos señalar que, si bien es cierto, se ha admitido excepcionalmente testigos protegidos, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se requiere que ésta no influya, no sea la única prueba, no influya en grado decisivo en la decisión condenatoria, y que esto debe hacerse adoptando los debidos resguardos del derecho a defensa, valorarla conjuntamente con el acervo probatorio, las observaciones, las objeciones de la defensa, de acuerdo a la regla de la sana crítica, y determinar si hay otra prueba que pueda corroborar aquello que señala el testigo protegido, lo que no ocurre en este caso, atendido que, como dije, se trataba de posicionamientos a partir de escuchas telefónicas y conexiones a una antena determinada que no señala con precisión un lugar. Otra infracción u otra vulneración de garantías fundamentales dice relación con que se admitió o se valoraron declaraciones de testigos, particularmente Sebastián Vilche Rodríguez y Claudio Calderón Torres, quienes habían sido ofrecidos como testigos propiamente tales. No obstante, la sentencia los valora como peritos, atribuyéndole el carácter de prueba técnica y científica a sus dichos. Así se desprende del considerando noveno, donde señala que, con la finalidad de acreditar los hechos en materia de la acusación, el Ministerio Público rindió en el juicio prueba testimonial, documentaria y pericial consistente en la página 295. La prueba pericial consistió en la declaración de el testigo, perdón, página 296, Sebastián Vilche Rodríguez, como prueba pericial, y Claudio Calderón Torres. Sucede que son distintos los roles que tiene o las características de la declaración de un testigo y de un perito. El testigo declara sobre lo que observa o que puede apreciar a partir de sus sentidos, y no emite opiniones ni conclusiones, salvo aquellas que pueda derivar directamente de lo que apreció. El testigo, en cambio, tiene conocimientos técnicos, científicos en una determinada ciencia o arte, y está habilitado para emitir conclusiones, para emitir opiniones técnicas que sirvan u orienten al tribunal para adoptar su decisión respecto a un hecho. Y ello requiere que se contenga previamente en un informe pericial que debe ser puesto a disposición de la defensa, por lo menos antes de la audiencia preparatoria. Lo que no ocurrió en este caso: la defensa no tuvo la posibilidad de analizar este supuesto peritaje, ni poder contrarrestar las supuestas conclusiones a las cuales habrían agregado estos peritos que señala la sentencia, mediante algún otro peritaje, un metaperitaje. Se infringen con ello los artículos 314 y siguientes, particularmente el artículo 315, que se refiere a este informe pericial. Y bueno, la doctrina y la jurisprudencia distinguen claramente entre lo que son los testigos y los peritos, como dije. En este contexto, quien era testigo y que se fue valorado como perito, Claudio Calderón, se refiere a la supuesta participación de don Héctor Vehículo en los hechos 3 y 4, y se refiere concretamente a las interceptaciones de comunicaciones y la conexión del teléfono a una antena de celulares cercana al lugar. En tanto que el otro testigo, que fue valorado como perito, también se refiere a estos hechos, de manera que es evidente que su influencia, la influencia de la valoración de lo que ellos señalan al darlo como prueba pericial, incidió evidentemente en la decisión condenatoria. Los jueces, otras infracciones, el tribunal se había excedido en sus atribuciones, como se apreció en el audio, particularmente durante los contrainterrogatorios de la defensa, mediante expresiones como "vaya directo a la pregunta", eso ya lo dijo el testigo. Se le impidió contextualizar el contrainterrogatorio, apurándolo para que haga una pregunta, no permitiéndole elaborar una línea argumentativa durante su contrainterrogatorio. Y eso quedó en evidencia, vulnerando con ello el artículo 292 del Código Procesal Penal, que se refiere a las facultades de dirección del tribunal, que a lo más puede exigir que la prueba se rinda de acuerdo a las solemnidades legales, pero no interferir en el contenido de las preguntas, salvo que se hagan objeciones. Y como se pudo apreciar en el audio, no había una objeción. El tribunal trató de dirigir la pregunta que se estaba realizando por la defensa. También durante la declaración de una de las testigos, fundamentalmente cuando el tribunal le hace preguntas declaratorias, la testigo Carolina Trejo Vidal
no se le permitió dar razón de sus dichos, afectando obviamente el contenido de esta declaración. Finalmente, en cuanto a infracción de garantías fundamentales, se observa una desidia y un trato desigual hacia la defensa. Hubo varias contradicciones que se apreciaron durante el juicio. A ellas no se hace mayor referencia. Por otra parte, no se valora la prueba de descargo, acusándola de ser imparcial, y curiosamente no se le valora porque contradice lo que indica la prueba del Ministerio Público, lo que es evidente si la prueba de descargo justamente va en un sentido contrario, no es un motivo para no valorarla. No obstante, ella no la valora y da esa fundamentación. Pero además de eso, en cuanto a la redacción que hace la sentencia de los alegatos de la defensa en el considerando séptimo, estos quedan totalmente mal redactados de manera incoherente. Al parecer se usó un transcriptor que luego no corrigió o no se hizo la corrección correspondiente a los párrafos. Por ejemplo, en la página 106 se señala en la sentencia a propósito de la alegación de la defensa que la única distancia que habló del señor, el señor Calderón, respecto a qué es lo que eventualmente podrá cubrir las signos de interrogación. Las celdas son 813 y hasta 25 kilogramos metros. Expresiones totalmente incoherentes que evidentemente no fueron expresadas por la defensa. En cuanto a la acusación de imparcialidad de la prueba, por ejemplo, se desecha la prueba del testimonio de Karen Fren, considerando 23º, porque evidentemente carece de imparcialidad por haber sido la pareja de Perentaro y Yaitul, hijo del acusado. Además, tenía interés de construir una vivienda en el Fondo Renalco Pastales, predio que estaba siendo ocupado por la CAM, lo cual es dirigido por Héctor Yaitul. Otra prueba que se desecha en ese considerando es lo manifestado por Juan Nahuelpura Coya, debe ser desechado porque el acusado no es un mensajero de las comunidades. Héctor Yaitul es la CAM y sus dichos representan sus pensamientos, no el de las comunidades, como ha quedado claramente establecido en la audiencia. Todo ello denota que el tribunal obviamente tuvo un trato diferente, distinto hacia la defensa que respecto de del fiscal, del Ministerio Público y de los querellantes. Ellos pudieron desarrollar tranquilamente sus intervenciones, sus alegatos, sus interrogatorios, contrainterrogatorios, y fueron transcritos con lujo de detalle sus alegaciones. A tal punto, y en ello me voy a detener en las próximas dos causales, que el tribunal, el redactor del tribunal, lo que hace, por ejemplo, es redactar los alegatos de apertura y de clausura de las conclusiones del Ministerio Público y luego las transcribe literalmente, sin ninguna variación, o salvo algunas escasas, la traslada al momento en que le corresponde valorar la prueba y justificar jurídicamente la sentencia. Si observamos nosotros la sentencia, si la leemos, nos podemos preguntar, ¿el tribunal valoró la prueba? ¿El tribunal fundamentó su sentencia? Lo cierto es que no es así. Quien valoró la prueba, quien fundamentó la sentencia, fue el Ministerio Público. Esto lo podemos apreciar si tomamos el considerando tercero de la sentencia, desde el último párrafo de la página 24 hasta la página 42, y luego de la página 47, desde el cuarto párrafo hasta el párrafo segundo de la página 59, y lo comparamos con el considerando 12º de la página del 46 al 20º del 277. Es casi pura transcripción literal de lo alegado por el Ministerio Público. Ni siquiera el tribunal señala, lleva la razón al Ministerio Público porque, y en ese sentido coincidimos. No, simplemente se limita a reiterar textualmente. En virtud de ello, señoría excelentísima, teniendo en cuenta estas importantes infracciones de garantía que hemos evidenciado, es que solicitamos se acoja la causa principal del artículo 373 letra A del Código Procesal Penal, y en virtud de ello se anule el juicio, la sentencia correspondiente, y debido a que cuestionamos pruebas, particularmente la de los testigos protegidos, ordenando además la ejecución del auto de prueba, del auto de apertura, perdón, la prueba testimonial ofrecida por el Ministerio Público en el literal A, en particular los números 1.33, 1.47, 1.48, 1.4 y 1.50. En particular, el testigo protegido número
24, que corresponde al testigo 1.33. El subsidio, señoría excelentísima, se ha invocado la causal del artículo 374, letra E, en relación con el artículo, perdón, 342, letra C, y el artículo 297. Esta causal que incide sobre la fundamentación o la justificación de la premisa fáctica, dice relación con el establecimiento de los hechos, la valoración de los medios de prueba. No obstante, se observan evidentes vicios en ello. En primer término, perdón, en lo que dice en relación con los delitos de la ley 12.927, la ley de seguridad del Estado, los hechos 1, 2 y 5, el tribunal, en la sentencia, si queremos reproduciendo lo que dice el Ministerio Público, establece que el peligro, la puesta en peligro del orden público por esto, de los dichos del señor Yaitul, se concretaría particularmente en el hecho 1 en 54 atentados que se habían verificado con posterioridad en la macrozona sur. Y justifica esta decisión o fundamenta la existencia de estos 54 atentados en la declaración del testigo Jorge Oliva, a través del cual se incorporó una planilla Excel. Una planilla Excel que tenía ciertos datos de hechos con RUC. No obstante, no existe en la sentencia otro medio de corroboración acerca de la existencia de esos hechos. No hay sentencia condenatoria al respecto. Por lo demás, no existe, como dije, perdón, no se valoró tampoco en relación con ello la información que se obtuvo por la defensa a través de los contrainterrogatorios. Por eso es importante contar con prueba también para esta causal, a través del contraexamen de los testigos Jorge Peña, Paula Benavides, Mauricio Sil, Rodrigo Albornoz, David Arriagada, Humberto Munfray, Víctor Manoli, Enrique Medina, Cristian Sepúlveda, César Gallardo, Felipe Godoy, Amílcar Neonelli, Gerardo Muñoz, Diana Navarrete, todos los cuales, ante la pregunta de la defensa acerca de si habían declarado en algún otro procedimiento, en otro juicio, acerca de estos hechos, contestaron que no. También contestaron que ignoraban quiénes eran los autores de estos hechos, pero esto no fue evidentemente valorado y se tuvo por acreditado solamente con esta planilla Excel que incorpora este funcionario. Esto tiene trascendencia porque establece, como dije, el peligro concreto que habían implicado las declaraciones del señor Yaitul, particularmente en el hecho 1. Ahora, se hace referencia en alguna parte a ciertos lienzos que en algunos hechos que serían alusivos a la coordinadora Araujo Mayeco, pero no existe mayor prueba acerca de la autoría de esos atentados, como dije, no se justifica de ninguna manera en la sentencia. Y existe una duda, la duda siempre la vamos a plantear. Montajes han existido en el país. El más conocido de todos es la Operación Huracán. De manera que hay motivos para dudar siempre en la veracidad acerca de la ocurrencia y de la autoría de un hecho cuando no existe una sentencia ejecutoria, cuando no existe una sentencia condenatoria. Porque evidentemente la puerta a los montajes, tal como ocurrió con la Operación Huracán, está abierta siempre. Por lo tanto, hay que descartar el margen de duda, hay que superar el umbral de la duda razonable en ese punto. Desde ese punto de vista, el nexo causal tampoco entre los dichos del señor Yaitul y estos atentados no quedó suficientemente probado. Lo que señala la sentencia es que la sola realización de estas expresiones por parte del imputado está dotada de idoneidad para provocar conmoción y una alteración del orden público. Luego señala que se probó la relación del imputado con tales hechos y sí se logró determinar la realización de acciones concretas directas por parte del imputado en relación a los delitos que se promulgan. Pero no dice cómo se probó. No señala que sí se probó, pero cómo no queda claramente establecido en la sentencia. Se trata de vincularlo con ciertos hechos cometidos con posterioridad a través de posicionamientos telefónicos, a partir de escuchas. Sin embargo, en la fundamentación no se observa de qué manera se corrobora la fuente de la información acerca de los posicionamientos. Los testigos declaran, y así se incorpora y se le tiene como fundante de la decisión del tribunal para dar por establecido que estaban en lugares cercanos, la declaración del testigo a través de los cuales se incorporan algunos gráficos. Pero ¿de dónde obtuvo la información de los gráficos? ¿Quién las proporcionó?
las compañías telefónicas. ¿Cuáles compañías telefónicas? Lo que dice el testigo y que lo que valoró el tribunal corresponde efectivamente a lo que informó la compañía telefónica, ni siquiera pensando en la mala fe, pensando en la posibilidad del error. Siempre cabe la posibilidad del error en el traspaso de información. No obstante, el tribunal ni siquiera en su fundamentación se ha referido a la fuente de información a partir de la cual trabajan los funcionarios policiales. De manera que existe una evidente falta de fundamentación, hay una infracción aquí al principio de la razón suficiente, en términos simples, quiere decir que debe haber un motivo o razón para que las cosas sean de una determinada manera y no de otra. Aquí, de manera de poder superar la duda razonable, lo que no ocurre en este caso. Otro punto relacionado con esto es que la sentencia no se hizo cargo de la información a partir de la cual, obtenida por la defensa a partir de los contrainterrogatorios en relación con una teoría alternativa del caso que dice relación con la pertinencia cultural, en el sentido de que la lucha territorial está condicionada culturalmente. De hecho, la tierra es los pueblos indígenas, y así lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples fallos, tienen una relación especial con la tierra, es determinante y definitoria de su cosmovisión, de manera que al hablar de territorialidad, una persona perteneciente a un pueblo indígena, en este caso perteneciente al pueblo mapuche, está hablando desde y en referencia a su identidad cultural. No obstante, no se valoró en la prueba, o sea, en la sentencia, lo señalado por varios testigos: Diego Martínez, Manuel Valladares, Claudio Calderón, Cristian Salgado, René Valenzuela, Gabriel Roa, Jorge Oliva, en los que pertenecen a un grupo o fuerza policial de élite. Se hizo referencia a la Fuerza de Tarea Macrozona Sur, de Puerta del Sur. No obstante, solo algunos tenían conocimiento del convenio 169, otros, como se observó o se pudo oír en los audios, ni siquiera sabían bien qué es lo que significa la palabra mapuche u otros, de manera que esta es una investigación que es dirigida sin tener en cuenta esa pertinencia cultural, y la sentencia tampoco la toma en consideración. Ya me referí al nexo entre los atentados, porque pasaré al siguiente punto. El tribunal entiende que aquí se produjo una afectación del orden público, luego me voy a referir al sentido de orden público, señalando que en su fundamentación, o la fundamentación del Ministerio Público, en realidad, que luego de estos dichos había decretado el estado de excepción de emergencia. Sin embargo, eso no es suficiente. Hay un contexto general, un contexto histórico que no depende de los dichos de una persona en particular. Hay una situación relacional entre el Estado, las empresas forestales y el pueblo mapuche. Atribuir a los dichos de una persona esta situación que se arrastra desde la pacificación de la Araucanía no tiene ningún sentido de realidad. Y de todas maneras, el decretar el estado de emergencia no acredita de por sí que sean los dichos del señor Vehículo los que generaron esta situación. De manera que hay un evidente problema de fundamentación en ese punto. Ahora, yendo a los delitos del Código Penal, uno, en cuanto a la usurpación violenta, en particular en el hecho 4, simplemente se enuncia y se dice que la violencia consistiría en resistir el desalojo en el hecho 4. Nada más. Pero cómo se establece, de qué manera la conducta del imputado se encuadra en la hipótesis, en este caso de violencia, no hay mayor desarrollo. Ahora, en el hecho 3, cuestionando la concurrencia de la violencia, la defensa habría obtenido también información a través del contraexamen del testigo Sebastián Vilchen Rodríguez, que en contrainterrogatorio, a propósito del predio San Sebastián, indicó que la usurpación pudo haber sido no violenta, más eso no se valoró en la sentencia, por eso también es importante haber incorporado el audio. Eso respecto al hecho 3. También señaló que no puede distinguir un arma en particular, que no sabe tampoco a qué predio corresponden las imágenes respecto a las cuales él declara y hace alusión al Fondo San Sebastián, y tampoco distingue al acusado, cuestión que no fue valorada. Respecto al hecho 3, en cuanto a la justificación, a la fundamentación de la violencia,
se debe señalar que no hay en la sentencia algún antecedente que permita concluir que esta fue violenta, este hecho. No hay personas lesionadas en ese hecho, en el hecho 3. Hay daño a los vehículos policiales, pero ellos no pueden ser calificados como violencia, toda vez que la violencia es el ejercicio de fuerza física en contra de las personas, lo que no ocurre en estos casos. Y además, en su fundamentación, la sentencia habla de intimidación, lo que es una modalidad comisiva que no está vigente a la época de ocurrencia de los hechos, una modificación posterior, recién del año 2024, al Código Penal. Perdón, retomando lo señalado anteriormente en cuanto al nexo causal, el testigo Gabriel Roa, en el contrainterrogatorio, habría señalado que no había forma de establecer una relación de los dichos del imputado con los 54 atentados, pero eso no se valoró tampoco y lamentablemente no pudimos incorporar prueba para acreditar dicha situación. Pero usted lo dice, abogado, así que es lo Sí, mismo. sí, Como sí, usted está sí. repitiendo lo que dicen los testigos, no hay problema. En cuanto al hurto, se tiene por acreditado con un solo documento de la víctima que le asigna un valor, pero estamos hablando de más de 400 millones, 435 millones. No se especifica una operación de determinación, por ejemplo, del metro cuadrado, del metro cúbico, para arribar a una conclusión que por lo menos sea razonable en cuanto a lo que se pretende haber hurtado. En cuanto al ánimo de lucro, no hay antecedentes que permitan establecerlo, por lo menos la fundamentación de la sentencia, si bien hace referencia a hechos que se dieron por probados, por la fundamentación propiamente tal, el ánimo de lucro no se establece de qué manera el tribunal en definitiva lo da por establecido. En cuanto a la participación en todos estos delitos, como había adelantado, se fundan en el posicionamiento a partir de la conexión de teléfonos a ciertas antenas, pero como se escuchó en el registro de audio, estas tienen una cobertura bastante amplia, de 8, 13 hasta 15 kilómetros. No es una triangulación, como dije, y de todas maneras no se hace cargo la sentencia de la fuente de esta información del posicionamiento. Si son compañías telefónicas, qué compañía y cuál es lo que efectivamente se informó. Y desde ese punto de vista resulta trascendente lo que habíamos señalado respecto al testigo número 24 protegido, porque siendo imprecisa esta prueba de la conexión a través de una determinada antena, resultó trascendente este reconocimiento que señala haber realizado el testigo 24, no en el lugar del sexo, sino que en un lugar cercano, pero en el mismo día y en una hora cercana. Por eso fue determinante según el tribunal. En cuanto al hecho ocurrido en el predio de Los Pastales, se utilizó o se fundamentó la participación de mi representante en una entrevista que se le habría realizado por doña Mónica González, pero corresponde a un día distinto. Es decir, no hay prueba en la fundamentación de la sentencia que permita concluir a cabalidad y más allá de toda duda razonable que mi representado con sus dichos haya puesto en peligro el orden público, por una parte, por lo menos en el ámbito de la fundamentación, que haya participado efectivamente como autor material, como autor ejecutor de los delitos de usurpación violenta reiterado por el cual fue condenado, así como por el delito de hurto y también en el de atentado contra la autoridad. Esta falta de fundamentación evidentemente tiene trascendencia porque en virtud de esta fundamentación equivocada, omisiva o incompleta por parte de la sentencia, de todas maneras se verificó la condena de mi representante en circunstancias que, de haber valorado toda la prueba o de haber contenido una fundamentación completa, por ejemplo, refiriéndose a las fuentes de información de lo relatado por los testigos en cuanto al posicionamiento, evidentemente la conclusión de ella era haber sido otra. Y es por ese motivo que solicitamos que se anule la sentencia, el juicio y la sentencia, determinando el estado que ha de quedar el procedimiento, remitiendo al autor al tribunal no inhabilitado para que disponga la realización del nuevo juicio, esto en virtud de la causal de invocar. Es importante insistir que hicimos este análisis acerca de la valoración que hace la prueba, pero que en definitiva el tribunal no valoró,
y invito y les solicito a su señoría excelentísima puedan hacer la lectura de lo que les señalé en cuanto a la transcripción literal de los alegatos de clausura y la falta de una verdadera valoración de la prueba por parte del Ministerio Público. Son patentes las transcripciones literales, salvo en un par de párrafos que altera el orden, pero es literal. El subsidio de esta causal, vimos la del artículo 174, letra E, en relación con la falta de, perdón, en relación con el artículo 342, letra D del Código Procesal Penal, del Código Procesal Penal, en cuanto a que la sentencia debe contener las razones legales o doctrinales en virtud de las cuales se ha calificado jurídicamente cada uno de los hechos y sus circunstancias, así como para fundamentar el fallo. Mismo cuestionamiento respecto de la transcripción de la sentencia que hace, perdón, que hace el redactor de la sentencia respecto de los alegatos de apertura del Ministerio Público. Perdón, señoría excelentísima, como problema con el computador. No sé si conectarle. Bueno. Perdón, la parte de la batería se pegó al computador. Pero bueno, mientras tanto avanzo en ese punto. Ya. Sin perjuicio de lo señalado acerca de lo que nosotros estimamos como una verdadera falta de valoración y falta de fundamentación en el aspecto jurídico, aun cuando el tribunal haya sido el autor de estas aparentes disquisiciones, lo cierto es que elabora conceptos, da definiciones, pero sin señalar fuente alguna legal ni doctrinaria acerca de dónde obtiene dichas conceptualizaciones. Llama la atención dentro de eso lo que o cómo conceptualiza el orden público. Hay toda una discusión acerca del sentido que se le da a la expresión orden público, particularmente en el derecho penal. Se ha señalado que por lo menos en el Código Penal el sentido que tiene es de tranquilidad pública y para ello la doctrina se basa en un antecedente histórico que la comisión redactora descartó, estaba tomando como referencia a propósito del delito de desórdenes públicos, un símil del Código Penal español, en el cual se refería a turbar gravemente el orden público, pero la comisión redactora decide cambiarlo por tranquilidad pública para despejar los aspectos políticos e institucionales. Ahora, en la ley de defensa, perdón, de seguridad del Estado, en cambio, se ha planteado por un sector de la doctrina, podemos mencionar a Schurman, a González, Lera y otros, que por estar comprendida en un estatuto especial que es de seguridad del Estado, donde lo que se busca es garantizar, cautelar la pervivencia, la existencia del Estado, el orden público, y además considerando las altas penalidades y el carácter eminentemente político de esta ley, que el orden público aquí tiene una connotación político-institucional. No obstante, ni siquiera, y ese es el problema, que ni siquiera el tribunal se hizo cargo de estas argumentaciones que planteó la defensa al respecto, sino que simplemente opta por una definición del orden público centrado en la actividad forestal. ¿Qué es lo que nos dice el tribunal acerca del orden público? Es que es el estado de tranquilidad necesario para el desarrollo de la actividad agrícola y forestal. ¿De dónde sacó esa definición?
Lo único que sabemos es que la sacó del Ministerio Público. No la justifica textualmente. Cuando hablamos de orden público se entiende aquel estado de tranquilidad y seguridad necesario para que se lleven a cabo las actividades propias de la actividad agrícola y forestal de modo adecuado. No me parece, parece cuestionable y parece dar la razón cuando se señala que hay ciertas sentencias que están hechas o que están fundamentadas o que resguardan los intereses de las empresas forestales, porque si definimos así el orden público significa que el Estado, como garante del orden público, es únicamente garante de la actividad agrícola y forestal, según esta definición. Ahora bien, como dije, no se hace cargo de esta discusión, no señala la fuente de esta definición, evidentemente no una definición legal. En cuanto al hecho 1, en cuanto a esta falta de valoración, o sea, falta de omisión de razones legales o doctrinarias, sucede que los verbos rectores son incitar, promover, fomentar. Hace definiciones de los mismos, pero no nos señala, por ejemplo, si están tomadas en su sentido natural y obvio, ni de dónde tomó las definiciones. Otro cual tanto ocurre con el hecho número 2 y número 5. También hace referencia a la idea de apología, sin embargo no nos dice de dónde toma estas definiciones. Está tomada en un sentido natural y obvio, en un sentido que ha definido la doctrina. Y en cuanto a ciertas alegaciones comunes, como dije, en cuanto al bien jurídico tutelado, simplemente no hace este análisis, siendo que la defensa incluso citó sentencias que habían sido dictadas en años recientes por tribunales orales en lo penal en relación con hechos ocurridos en el contexto del estallido social, donde se acoge esta tesis de que el orden público tiene una connotación político e institucional. No expresa la razón entonces por las cuales descarta estas elevaciones, solamente en el considerando 22º descarta la aplicación del Código Penal. Quisiera explicar esto porque en el considerando séptimo, donde se hace referencia a las alegaciones de la defensa, están un poco enredadas la redacción. Lo cierto es que se logra captar, sí, que la defensa planteó este tema y que el orden público tiene una connotación política e institucional, pero se hace referencia que había solicitado la aplicación del párrafo segundo, del título segundo, o del título segundo, del libro segundo del Código Penal. Está más o menos redactado. Pero eso es lo único que hace la sentencia, es descartar la aplicación de esa norma del Código Penal. Nada más, sin referirse al concepto de orden público en su argumentación ni a lo planteado por la defensa en ese punto. Y ni tampoco por la necesidad de acreditar la puesta en peligro del orden público en ese sentido político-institucional. Nada dice al respecto y cuestión que es necesaria a fin de no entrar en afectación a la libertad de expresión como derecho fundamental garantizado tanto por los tratados internacionales, por la Constitución Política de la República y tratados internacionales ratificados por Chile, como el Pacto de Derecho Civil y Político y la Convención Americana de Derechos Humanos. Como dije, solamente se refieren considerando el 22º sin entrar en mayor detalle. Tampoco se hace cargo ni entrega razones o fundamentos por cuales descarta las alegaciones, razones ni legales ni doctrinales, ni por qué descarta la culturalidad que solicitó la defensa y que debía ser analizada en este punto, toda vez que estábamos hablando de una reivindicación territorial de un pueblo, del pueblo de la nación mapuche, donde se estaba juzgando y persiguiendo a través de la Ley de Seguridad del Estado a un dirigente de una organización mapuche autonomista que enarbola un discurso relacionado con la reivindicación territorial. Ya dije brevemente las connotaciones que tiene el territorio en cuanto a la identidad cultural de los miembros de pueblos indígenas, lo cual ha sido reconocido, como dije, por múltiples sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no hace ninguna fundamentación para descartar dicha alegación. Solamente descarta otra alegación de la defensa que es relacionada, que dice relación con el choque de culturas. Descarta el choque de cultura y da una definición de cultura de un autor determinado. Pero en cuanto a la pertinencia cultural, no nos dice nada. Y descarta, por otra parte, la aplicación del convenio 169, el 8.2, el artículo 8.2, pero no señala por qué motivo. Señala simplemente el considerando 22º, se descarta la aplicación del artículo 8.2 del convenio 169, pero no dice nada más. Solamente toma la decisión.
Ahora, en cuanto al hecho número 1, más allá de lo que dijimos acerca del orden público como alegación general, la defensa también hizo un planteamiento que también mal redactado, pero se entiende en el considerando séptimo acerca de las características que tenía que tener la inducción, la incitación. La defensa planteó que la incitación atendió a su definición como inducir con fuerza algo a alguien. Debía reunir las características de la forma de autoría que se establece en el artículo 15, número 2 del Código Penal, la inducción. Hay una discusión acerca de si realmente inducción o una figura autónoma, ya me referiré más adelante a ello, pero independiente de eso, la defensa hizo un planteamiento en cuanto a que debían reunirse ciertos requisitos, recaer en una persona libre, debía tratarse de una incitación directa y determinada, tanto del hecho que se incita como de las personas a quienes se incita. Y la exigencia doble dolo en cuanto a la incitación y al hecho incitado. No obstante, el tribunal no se hace cargo de estas alegaciones, sino que parcialmente, en el considerando 22º, descarta únicamente lo planteado por la defensa en cuanto a la determinación de los destinatarios de estos mensajes, donde señala que los tipos penales no precisan de sujeto pasivo determinado, agregando que en su mensaje el acusado se refería a sus destinatarios, al pueblo nación mapuche, a los RT, a los huichafres, a los militantes de la causa mapuche y de la comunidad de resistencia. Pero solamente ese aspecto, acerca de la determinación del hecho, cuestión que es bastante importante en la apreciación jurídica de lo mismo, no se hace cargo acerca del carácter específico y determinado del hecho al cual se incita, ya que aquí, como se aprecia de los dichos que se han tenido como acreditados, existe un llamamiento general, no hay un hecho concreto, no hay una incitación a un hecho concreto y determinado. Nada se fundamenta, como dije, acerca de la antijuridicidad material, salvo descartar la aplicación del Código Penal. Y en cuanto al delito de apología a la violencia, a lo cual se refiere los hechos número 2 y número 5, considerando 13º y 14º, como dije, nuevamente se limita a reproducir literalmente el alegato de clausura del Ministerio Público y en su fundamentación es idéntico a lo que señaló el fiscal en el alegato de clausura. No da un concepto, da el concepto de apología, como dije, no indica la fuente, si se entiende en sentido natural o obvio, si es un concepto aportado por la doctrina de la jurisprudencia, no nos dice que ha de entenderse por doctrina, sistema o método para entender cómo, por qué los dichos de mi representado cuadran en los elementos del tipo penal. No, tampoco nos explica en qué sentido deben interpretarse las expresiones cambios políticos, económicos y sociales, simplemente toma una decisión. Dice, estos dichos se encuadran en la descripción típica. Básicamente eso es, como dije, una argumentación. Por ejemplo, voy a, si me permite, leerla brevemente. Brevemente. Señala que la apología remite la idea de defensa, justificación o alabanza promocional de algo o alguien. Frente a la propaganda se requiere un objeto de propaganda, que en este caso es una conducta delictiva o cualquier clase de violencia. No es necesario, requiere que se realice el delito de violencia, objeto de la propaganda. Es un delito de mera actividad, al igual que la incitación, la conducta importa indirectamente la existencia de un riesgo relevante para el bien jurídico. Este delito no requiere un llamado directo a realizar violencia, aunque sí exige cierta finalidad, los cambios políticos, económicos y sociales. Y dice, en la especie, el acusado Héctor Villaluz Carrillanca, con sus dichos, destaca y alaba públicamente ocupaciones, acciones violentas que justifican la ocupación territorial. Se trata de conductas violentas realizadas, esquemas, ocupaciones y una preparación dispuesta a la lucha, incluso militar, que sostienen el tiempo como forma de provocar un cambio político social consistente en lo que denomina la autonomía y liberación nacional del pueblo. Pero mayor fundamentación acerca de cómo llegan esas conclusiones, acerca de a partir de qué conceptos y fuentes legal o doctrinaria, no tenemos. Como se evidencia, existe esta falta de fundamentación, un vicio en la justificación de la premisa jurídica de la sentencia, da que no aparece debidamente fundada desde ese punto de vista. Y lo mismo ocurre con los otros delitos, los delitos del Código Penal. Es más evidente, de hecho, porque se limita a señalar, por ejemplo, estos hechos configuran el delito de usurpación violenta escrito y sancionado en el artículo 457, inciso primero del Código Penal, y en el cual el acusado Héctor Villaluz le ha correspondido una participación de autor. Esa es la fundamentación jurídica y nada más de este delito. Y lo mismo ocurre con los otros, con el delito de atentar a la autoridad y con los hechos probados en relación con
el delito de doloso. Por ello, atendía esta evidente falta de fundamentación y que implica una infracción en el artículo 374 letra E en relación con el artículo 342 letra D, es que solicitamos que de no acogerse las horas causales anteriormente invocadas se acoja esto de manera subsidiaria, también anulando el juicio y la sentencia, determinando el estado procesal en que ha de quedar el procedimiento y remitiendo, como se dice siempre, los tribunales, o sea, el presidente de un tribunal no habilitado para que termine la realización de un nuevo juicio oral. Señora Excelentísima, me queda la última causa. Brevemente, Sí, abogado. y esto solamente se refiere a los hechos de la Ley de Seguridad del Estado, al hecho 1, 2 y 5. Brevemente, porque ya me he adelantado en cuanto a que es Así es. fundamental en la calificación jurídica de los hechos el concepto que se tiene de orden público. Nosotros sostenemos que aquí, en la Ley de Seguridad del Estado, atendido, como dije, las altas penas, la diferencia que existe con el Código Penal y por lo que resguarda esta ley, tiene un sentido político e institucional. De manera que la afectación del orden público debe conllevar por lo menos un peligro para la estabilidad política e institucional del Estado. En este caso no ha ocurrido así. No se ha acreditado de qué manera los dichos de mi representado, en los hechos probados no aparece probado de qué manera pudo haber puesto en peligro la estabilidad política e institucional. Como dije, se refiere, el tribunal trata de hacer una conexión, particularmente en el hecho número 1 con los 54 atentados, pero se trata de atentados a predios forestales, no hay de ello una afectación, como dije, a la institucionalidad. No se prueba por lo menos esa afectación. Eso como cuestión general. Vamos a los verbos rectores. Incitación, promoción o fomento. Como la ley no no da una definición de estas expresiones, se han entendido en su sentido natural y obvio, ¿no es cierto? Y por incitar, según la Real Academia Española, se entiende inducir con fuerza a alguien a una acción. Promover, en su primera sección, es impulsar el desarrollo y la realización de algo, y fomentar es excitar, promover, impulsar, proteger algo, atizar, dar pábulo a algo. Respecto de lo que ya adelanté, claro, se descarta la interpretación en el sentido de que sería una forma de inducción del artículo 15 número 2 porque se sanciona en este caso aun cuando no haya principio de ejecución, que se sanciona a los que incitan como a los que de hecho ejecutan el delito. Sin embargo, lo que ha entendido la doctrina, y en particular señalamos a Echeverry, es que esta elevación a figura autónoma lo que tiene como efecto es señalar que la conducta va a ser sancionable aun cuando no haya principio de ejecución, pero no significa que no deba cumplir con los demás requisitos de la infracción. Ese es el requisito que se le exime de cumplir, que el hecho incitado por lo menos esté dado un grado de tentativa. Pero, de todas maneras, la incitación debe ser directa, específica, determinada. Y esta incitación es específica y determinada, primero en cuanto al hecho, se debe incitar a un hecho típico y antijurídico preciso y determinado, porque de lo contrario nos encontraríamos ante situaciones en que aquel que hace una incitación genérica se ve expuesto a una sanción, y en cambio aquel que induce conforme al artículo 15 número 2 a un hecho preciso y determinado no es sancionado porque no hay principio de ejecución. Evidentemente hay una desigualdad en el trato. En este caso se infringe el principio de igualdad y también el de proporcionalidad. También nos podríamos encontrar en la situación de que este mismo sujeto, ¿no es cierto?, que hace esta incitación genérica, este llamamiento genérico, se ve sancionado, aunque no haya principio de ejecución, pero en cambio aquel que hace la proposición o que incurre en la conspiración para un hecho preciso y determinado, es sancionado con 2 grados menos, 1 o 2 grados menos. Entonces, aquel no hay lógica, no es sistemática la interpretación que entiende que puede ser un llamamiento genérico. Tiene que ser, al igual que las otras situaciones, un llamamiento a un hecho específico y determinado. Lo que no ocurre de acuerdo a los hechos acreditados. No hay un llamamiento a un hecho específico. Es más, se señala entre los dichos, lo que dice el acusado es que hay que llegar a las comunidades a hacer este llamamiento, a la resistencia. Es decir, es un llamamiento a hacer un llamamiento, y no hay incitación de incitación política. En este caso, lo que está planteando es lo que hay que plantear, es lo que hay que decir para llegar a la comunidad.
No hay una licitación directa tampoco desde ese punto de vista. Pero lo más importante es que el hecho concreto no existe, en este caso. Esta interpretación de la licitación lo aclaró de Echeverry, no directamente a este delito, sino que a la figura del artículo 4 letra A, que también tiene una hipótesis de incitación, pero se entiende aplicable también a todas aquellas que... Esta causal, este hecho no está fundado en qué causal, abogado. Está en el 6 letra C, el hecho 1, pero habla de incitación. No, pero no, de la causal legal. Ah, perdón, de la causal de nulidad. Sí. Sí, errónea aplicación del derecho. De la letra B. Letra B, de la Letra- que cuando ok. lo había enunciado. Sí, muy bien. Ok. Vaya concluyendo, abogado. Entonces, no se darían los requisitos en este caso de derecho y tampoco en cuanto a la comprensión de la actividad forestal. La actividad forestal no está expresamente señalada en el tipo penal. Se trata de hacer una asimilación a la agricultura, pero la norma debe ser interpretada en sentido estricto. No se habla de agricultura en su sentido general, sino que se habla de actividades económicas. Lo que se trata de resguardar son ciertas actividades económicas en cuanto a su afectación puede llegar a afectar la institucionalidad, el orden político institucional. Por ejemplo, a través del desabastecimiento, la incomunicación, situaciones como las previas al golpe de Estado de 1973. Esas situaciones de desabastecimiento, de afectación de la conectividad de las rutas, generaron situaciones de inestabilidad. Y situaciones como esta en las que trata de atacar la Ley de Seguridad del Estado. No cualquier tipo de afectación. Desde ese punto de vista, interpretando restrictivamente, la actividad agrícola se distingue de la actividad forestal. La actividad forestal tiene una regulación específica, por ejemplo, el decreto ley 701, la ley de bosques, define los pedidos de aptitud preferentemente forestal, distinguiéndolo de aquellos que sin deterioro pueden ser objetos de agricultura, silvicultura o ganadería intensiva. Lo distingue, hace una distinción. El Instituto Nacional de Estadísticas tiene el clasificador de actividad económica, donde si bien hay un rubro que se llama división, que es agricultura, ganadería, pesca y otras actividades de servicios conexas, distingue dentro de estos rubros primero la agricultura, la ganadería, y en otra sección está la silvicultura, que es lo que tiene relación con la plantación y explotación de... Bien, abogado. Concluya y petición concreta en esta causal. Por las razones que indicó, no se da respecto al hecho número 1 los elementos del tipo penal. Además de otra expresada a propósito de la causal, no se identifica la prevención del orden político e institucional, por lo que no se configuraría el delito del artículo 6 letra C. En cuanto al artículo, voy a ser muy breve, señoría excelentísima, me faltaban algunos puntos. Pero la petición concreta de esta causal, la letra B, porque la otra ya las dijo ya. La de la letra B, pero sí. 3 hechos de la ley de seguridad. Por eso, del Estado, pero... me quedan 2. La petición concreta es que se anule la sentencia, en que aparte que ha condenado a mi representado por el delito del artículo 6 letra C y 2 delitos o delito reiterado del 6 letra F de la Ley de Seguridad del Estado, y se dicte a su respecto veredicto condenatorio. Es importante tener en cuenta lo que implica la condena por la Ley de Seguridad del Estado por dichos de un dirigente mapuche en la actualidad. No hay precedente en la historia democrática del país de una condena similar y tan desproporcionada. Por lo tanto, teniendo en cuenta que existen argumentos para cuestionar la tipicidad de esta conducta, y especialmente lo que dice en relación con la afectación del orden público, sí, se cita en el recurso de nulidad, de hecho, una interpretación del Tribunal Constitucional acerca de que aun cuando el delito de apología se puede interpretar como delito abstracto, hay que hacer una reinterpretación hacia el peligro concreto y probar cuál es la puesta en peligro, pero del orden político e institucional. En ese sentido, y por ello es que solicitamos entonces la recalificación, la anulación de la sentencia, la nulidad de la sentencia y la correspondiente sentencia de reemplazo. Y no olvidando que un discurso que se refiere a la territorialidad, a la lucha territorial, dice relación con la identidad cultural, tal como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y en ese sentido debe ser interpretada, no como un método, un sistema, una doctrina que tiende a propugnar la violencia, sino que en el marco de una lucha territorial identitaria
Y es más, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, abogado, ya está repitiendo los argumentos, así que se suspende la audiencia y continuamos mañana después de las causas agregadas. Es suspensión de la audiencia. Señoría Excelentísima, quisiera hacer una petición acerca de la posibilidad de continuar mi alegato, o sea, mi El participación. abogado tiene después la réplica, pero también las réplicas son breves respecto de los recursos de nulidad. La petición iba en otro sentido, señoría Excelentísima, acerca de continuar mediante Zoom la... Sí, por Zoom. perfecto, no hay ningún problema. Sí, dejo mi... Sí, ahí le van a enviar el link respectivo. Muy bien, hasta mañana, señores abogados. Mañana.